Buenas, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, buenas. Hola Gaby, ¿Perdón? No escuché, creo, lo último que dije. Algo dijo Gaby. no, solo dije hola, Ah, ya. Gaby y todas las que ya están. Hola, hola, sino que acá estamos, pues ya saben lo que pasó al final acá en Perú, en Lima, en Perú. Sí, estamos mirando, De mal en peor. sí, nuestra América Latina tan Exacto. complicada. No me lo esperaba, sucedió. Todo es un desastre. Los ministros que han llamado ahora son un desastre. Todo es un desastre, la verdad. No hay ningún viso de solución. Nada, nada. Hola, aquí les saluda Corina. Quería preguntar por la situación de Perú. Institucionalmente, ¿cómo puede seguir la historia de la persona que designaron ahora? ¿Continúa el mandato del presidente que destituyeron? ¿Cuándo podría haber elecciones? ¿Cómo es el O mecanismo? sea, el calendario electoral estaba para que las elecciones fueran en abril, por eso es que todos imaginábamos que no iba a pasar nada, puesto que ya faltaba poco para las elecciones. Pero como sí, pues efectivamente habían indicios razonables de corrupción del presidente actual, pues ahí confabularon varios intereses distintos, ¿no? Desde lados más conservadores y lados más de izquierda y de algunos sectores que no sé cómo describir, como el FREPAP, que es un grupo religioso en lo económico progresista. Y y nada, en principio se quedaría este señor hasta el abril, a menos que en el Congreso también lo vaquen y entonces haya un nuevo presidente. Pero el retorno a lo anterior está bien difícil. Ahí estamos grabando, voy a dejar de grabar. Pausa, pausa. ¿O vos tenés algún anuncio parroquial que hacer? No, no, nada, adelante. Bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidos de nuevo de regreso a esta segunda parte de la conversación que iniciamos el lunes. Bueno, estábamos conversando con Gabriela un poquito antes de la situación en Perú, que habla un poco de justamente de la fragilidad institucional, ¿no? Que es una
característica en todos nuestros países, pero que en algunos países se agudiza, y sobre todo se agudiza en algunos momentos. Em, bueno, estábamos conversando sobre justicia tributaria y justicia de género. Hago un pequeñísimo raconto de lo que estuvimos conversando para recordarles. Planteamos el contexto de desigualdad de género que presenta la región, señalando los progresos que habían habido, pero las brechas que todavía se verifican, particularmente en materia de brechas económicas de género, con las dificultades que las mujeres seguimos teniendo para participar plenamente en el mercado laboral, y como consecuencia para poder acceder a ingresos propios o para poder tener ingresos monetarios de calidad. Y habíamos también argumentado por qué considerábamos que la tributación es una herramienta que puede operar sobre esta brecha de desigualdad, y particularmente también porque es importante considerar, evaluar, analizar las dimensiones de género de la tributación que pueden no solamente contribuir a desarmar algunos nudos de desigualdad, sino que también, si este análisis no es tenido en cuenta, puede que estén contribuyendo a apañar estos nudos de reproducción de desigualdad y a profundizar las brechas. También estuvimos planteando un poco cuáles son los principios de justicia tributaria y qué significaría que un sistema tributario fuera, fuera justo, y particularmente qué significaría que un sistema tributario fuera justo desde el principio de la justicia de género, ¿no? Y básicamente ahí dejamos como varias preguntas abiertas. Y luego ya nos metimos como en la empiria, ¿no? de los sistemas tributarios de América Latina, e hicimos una breve caracterización de estos sistemas tributarios. Dimos cuenta de cómo en la región los sistemas tributarios todavía resultan insuficientes en términos de fuente de financiamiento para las políticas públicas, observando particularmente el indicador perdón, de presión tributaria, que comparado con los estándares internacionales muestra que en la mayor parte de los países de América Latina esta presión tributaria es todavía baja y habría espacio para ampliar el peso de la tributación, pero simultáneamente los sistemas tributarios latinoamericanos no son solamente sistemas que recaudan poco, sino que también son sistemas que recaudan mal, y habíamos en este sentido advertido el perfil regresivo que todavía llevan los sistemas tributarios de la mayor parte de los países de la región, con un peso proporcionalmente mayor de los impuestos indirectos sobre los impuestos directos, con lo cual un peso fuerte de la tributación sobre los consumos, en muchos países tributación generalizada sobre los consumos, lo que hace que la regresividad sea aún mayor. Por ejemplo, hay un peso importante de la tributación sobre los consumos más esenciales y más básicos. Y también advertimos otros dos problemas grandes que tiene la tributación en la región. Uno es el problema de la evasión, es decir, de comportamientos por los cuales los agentes económicos evaden las normas tributarias, dejan de tributar lo que deberían tributar, y esto sucede tanto a nivel de las personas y de las pequeñas empresas, en términos de la alta participación de la informalidad en la economía, pero también sucede a nivel de las grandes corporaciones y de las grandes riquezas que evaden permanentemente sus obligaciones tributarias. Y luego señalamos la relevancia de la elusión tributaria y de mecanismos que legalmente permiten que agentes económicos tributen menos de lo que les correspondería tributar. Ya no son ejercicios ilegales, sino que y sobre todo los grandes actores económicos, las grandes empresas, las grandes corporaciones, aprovechan todos los intersticios que les brinda la normativa tributaria para eludir las imposiciones, además de gozar en algunos casos de beneficios tributarios explícitos, esta figura de los gastos tributarios, que son muy relevantes en la región, que se suelen promover con el argumento de incentivar actividad económica, generación de empleo, inversión,
y que la evidencia demuestra que estos objetivos no se cumplen eficazmente, y por el contrario lo que producen estos mecanismos de exenciones tributarias es un desfinanciamiento de las políticas públicas. Y nos metimos finalmente en el análisis específico de género de la tributación y comenzamos analizando, bueno, presentando las nociones de sesgos explícitos y sesgos implícitos de género en la tributación, y comenzamos analizando algunos de estos sesgos, en particular el sesgo que se comprueba en América Latina y que proviene del tratamiento diferencial que opera en los sistemas tributarios sobre las fuentes de ingreso según cuál es esa fuente, ¿no? Y cómo algunos ejercicios cuantitativos permiten advertir que los sectores de ingresos y riquezas más altos en términos relativos terminan pagando menos que los sectores de ingresos medios y bajos. Y esto es a su vez un sesgo de género porque las mujeres estamos sobre representadas en los sectores de menores ingresos, incluso en los sectores que tienen dificultad para acceder a un ingreso propio. Antes de meterme en lo que seguía y que quisiera compartir con ustedes en el encuentro de hoy, quisiera dar espacio por si alguien quiere hacer algún comentario o le ha quedado alguna duda o le ha surgido alguna duda desde el lunes, se quedaron así sin poder dormir pensando en lo que habíamos hablado y quieren compartir esa sensación. No sé si alguien quiere intervenir en este momento. Bueno, si no continuamos, voy a compartir ahora la pantalla. ¿Hay alguien que quiera hablar? ¿Vos, No Flavia? no veo a nadie en el chat por lo menos. Yo Ujú. hice un pequeño documento donde tuve un par de conceptos que he subrayado porque creo que no los entendí bien. En todo caso, si no termino de entenderlos, te lo pregunto luego para que todo el mundo lo pueda revisar sin errores. Bueno, como gustes. Perfecto. Bueno, entonces si nadie quiere hacer un comentario en este momento o evacuar alguna duda, voy a compartir la pantalla. Entiendo que ya les ha llegado la presentación. Me disculpo que se me fue pasando estos días de mandárselas y recién lo hice hoy. Em, ahí están viendo, ¿verdad? La pantalla. Les recuerdo que cuando comparto pantalla no les puedo ver bien. Veo solo un par de cuadraditos, así que quien quiera intervenir lo puede escribir en el chat o puede desmutearse y hablar. Y la invitación siempre es que hagamos de esto algo dialogado. Bueno, lo siguiente que quería compartir con ustedes son algunos, cómo podemos abordar el problema del impacto de la incidencia de la tributación indirecta. Habíamos hecho una apreciación general que era los sistemas tributarios en la región, por tener todavía un fuerte peso de la tributación indirecta. Les recuerdo el concepto: la tributación indirecta refiere a los tributos que gravan de manera indirecta la capacidad contributiva de la gente, no gravan directamente su ingreso, su riqueza, sino que lo que graban es la presunción de su capacidad contributiva expresada en transacciones. Los impuestos indirectos más habituales son los impuestos a los consumos. El impuesto al valor agregado, el IVA, suele ser el más utilizado en la región, y también hay tributaciones más selectivas, ¿no?, sobre consumos específicos. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer cuando miramos los sistemas tributarios desde esta visión es preguntarnos cómo es la incidencia de la tributación en términos de género. Lo que les voy a compartir ahora es la metodología y los resultados de un ejercicio de estimación de la incidencia tributaria indirecta que hicimos ya hace tiempo. Este es un trabajo que hicimos en el año 2008, hace más de una década. Es un trabajo antiguo, pero a mí me interesa compartirlo porque lo que quiero es contarles qué tipo de cosas se pueden hacer para poder mirar la tributación indirecta en nuestros países, y también
compartirles cuáles son los desafíos metodológicos que este tipo de ejercicios presentan para, como advertencia, ¿no? Pues si en algún momento tienen interés y posibilidad de hacer este tipo de ejercitación, bueno, qué cosas es importante tener en cuenta. Este ejercicio que les voy a presentar y los resultados brevemente también para que puedan darse una imagen de cómo se expone y cómo se puede leer esta información. Les voy a presentar los resultados para Argentina. Fue parte de un proyecto internacional en el que se analizaron 2 casos de América Latina, que fue el caso de Argentina y el caso de México. Y uno de los ejercicios que hicimos como parte de este proyecto, es un proyecto que coordinaron en su momento Karen Ground y Imran Balodia, y está en el listado de referencias que compiló Raquel Coelho y que les compartí, vale, le compartí a Gabriela y ella les compartió a ustedes. Está la referencia a la publicación de este proyecto. Uno de los componentes fue calcular la incidencia tributaria indirecta. ¿Qué es la incidencia tributaria? Es evaluar el peso que tienen los impuestos sobre la capacidad contributiva de las personas o de los hogares. Y aquí empiezan a aparecer las complejidades metodológicas. Una es decidir qué indicador vamos a utilizar como indicador de incidencia. Y aquí tuvimos mucha discusión en su momento en el equipo de los países que intervinimos, y se decidió utilizar estos 2 indicadores. El indicador de incidencia que relaciona el impuesto que se paga respecto del gasto que se tiene, y el otro indicador que usamos fue el impuesto en relación con el ingreso. Este segundo indicador, que estima qué peso tiene el impuesto sobre el ingreso de la unidad de observación, que puede ser la persona o el hogar, es el indicador más atendible en términos de que está relacionando directamente con la capacidad contributiva de las personas expresada en este ingreso monetario. Hicimos el otro indicador también porque algunos de los países que participaron en el estudio, disculpen, voy a cerrar un segundo el micrófono. Disculpen, es la segunda clase que doy en el día y a lo que también subí un par de reuniones, así que ya tengo la garganta un poco rasposa. Lo que les decía, no sé si alguien está queriendo hablar en este momento. No, más bien gracias a ti y no te preocupes. Bueno, gracias. Les decía, el indicador del impuesto en relación con el gasto se puede entender como un proxy del ingreso, y lo usamos porque había países que participaron en esta comparación que no tenían información de ingreso. Entonces, como era el único indicador comparable, hicimos esa medición, pero los países que sí tenían información sobre ingresos, usamos ese otro indicador también. Y entonces, mi primera observación sería, cuando se hacen estos ejercicios de incidencia tributaria, ¿qué datos están accesibles? Es sumamente relevante y determinante de la metodología que utilizamos y del tipo de indicadores que podemos construir. El segundo mensaje en relación a la metodología que se puede usar para este tipo de ejercicios es la incidencia sobre quién miramos, en términos de cuál es el indicador relevante sobre quién caen los impuestos para un análisis de género, junto a la pregunta de qué de esto podemos mirar. Una aproximación inicial diría, bueno, sería bueno estimar esta incidencia por género, estimar la incidencia de la tributación sobre el ingreso o el gasto de las mujeres y estudiar la incidencia de la tributación sobre el ingreso o el gasto de los varones. Y cuando estamos mirando tributación indirecta, esto es casi imposible de hacer. ¿Por qué? Porque la información que se usa para hacer estos ejercicios es la información de las encuestas de gastos de los hogares. Estas encuestas son encuestas que recogen información de en qué gastan los hogares y cuánto gastan. La unidad de observación de estas encuestas
es el hogar. Y la mayor parte de estas encuestas no recogen información de cómo este gasto se distribuye entre los miembros del hogar. Con lo cual, con esta fuente de información no podemos conocer la incidencia a nivel de las personas. Lo que podemos conocer es la incidencia a nivel de los hogares. Entonces, lo que hicimos fue definir clasificaciones de hogares que nos hacían sentido para un análisis de género, que son estas que figuran en la imagen que les estoy compartiendo. Una primera clasificación fue de los hogares según el sexo del jefe de hogar o jefa de hogar, que es una calificación estadística. Las encuestas de hogares suelen recoger información de quién es la persona que actúa como jefa del hogar. Y esta definición es una definición conceptual y operativa, y la definición depende de los países. Hay países, por ejemplo, en Argentina, la definición de jefatura de hogar tiene una operacionalización que determina que se considera jefe de hogar a la persona que el hogar reconoce como tal, reconoce como jefe. Si no hay acuerdo entre los miembros del hogar respecto de quién es la persona que actúa como jefa del hogar, se determina que es jefe la persona que aporta la mayor cantidad de ingresos a ese hogar. Y si hay paridad entre más de un miembro del hogar en lo que aportan como ingresos al hogar, el tercer criterio que se utiliza es la persona de mayor edad en el hogar. Y les comento esto porque no es evidente la definición de jefe y jefa de hogar. Por eso, si van a hacer algún ejercicio en algún momento de este estilo, la recomendación es tener muy presente cuál es la definición que en cada caso nacional se utiliza. Esta primera definición, clasificación de los hogares según la jefatura de hogar, es controvertida porque en Argentina, por ejemplo, cuando se dan las capacitaciones a las personas que llevan adelante encuestas de hogares, hay como un chiste que circula, ¿no? Como una broma que circula en esos ámbitos de capacitación, ¿no? Pues la persona que está capacitando, quienes van a hacer las encuestas, les explican toda esta operacionalización de la noción de jefe de hogar que yo les acabo de comentar, y lo que se dice es que aún teniendo esta definición operativa tan detallada, lo que hacen las personas que realizan las encuestas cuando llegan al hogar, tocan el timbre, alguien en el hogar les abre la puerta. Habitualmente quien abre la puerta es la mujer del hogar, la cónyuge, la persona femenina adulta, y la persona que encuesta, en lugar de indagar con esta operacionalización quién es el jefe del hogar, suele preguntar: señora, ¿cuál es el nombre de su marido? Y anota eso como dato de jefatura de hogar. Y de hecho, si ustedes miran la jefatura de hogar por sexo en las encuestas de hogares en la región, la mayoría la proporción de hogares con jefatura masculina es mucho mayor que la proporción de hogares con jefatura femenina, y los hogares que tienen jefatura femenina habitualmente son hogares donde no hay un adulto varón. Suelen ser hogares monoparentales comandados por mujeres. Entonces, nos parecía que era una clasificación que se podía usar, porque la mayor parte de las encuestas recogen esta variable de jefatura de hogar, pero que no nos hablaba bien de lo que pasaba dentro de los hogares. Entonces usamos una segunda clasificación que fue según la condición de empleo de las personas adultas que vivían en el hogar. Y en este caso, las categorías que determinamos fueron hogares con único proveedor masculino, hogares con única proveedora mujer, hogares con doble provisión, es decir, con varón y mujer ambos ocupados en el mercado laboral y contribuyendo ingresos al hogar, y la última categoría eran hogares donde no hubiese adultos ocupados. Y entonces esta categoría de condición de empleo, condición de provisión de ingresos, nos daba la posibilidad de considerar hogares más masculinizados, el único proveedor masculino, ese sería el tipo de hogar tradicional donde el hombre provee y la mujer cuida. Hogares más femeninos, los hogares donde son las mujeres las proveedoras, y los hogares paritarios,
el hogar donde tanto la mujer como el varón contribuyen ingresos, lo cual quiere decir que están participando en el mercado laboral. Y un poco la idea de esta clasificación era ver cómo incidían los impuestos según hogares que, según los hogares estuvieran reafirmando la división sexual del trabajo y arreglos familiares más tradicionales, o si los estuviesen desafiando. Y finalmente la última clasificación que usamos fue la de composición del hogar por sexo de las personas adultas. Hogares con mayoría de varones, hogares con mayoría de mujeres y hogares con igual cantidad de varones y mujeres. ¿Qué resultados obtuvimos con esta estimación? Les voy a presentar los resultados para Argentina, pero antes quiero saber si cuál fue el ejercicio que hicimos, les ha quedado claro. Corina, yo tengo una consulta en la Sí. definición de hogares que me parece bastante interesante para retar lo que usualmente usamos. En el caso nuestro hay muchos, lo que tú bien dijiste, ¿no? Hogares monoparentales de jefatura femenina. Entonces, cuando planteaban un único proveedor masculino o una única proveedora femenina, eso no necesariamente nos está diciendo si ya es un hogar con 2 miembros o con uno solo. Efectivamente, no nos dice eso y por eso la presunción es, así como la presunción de que la jefatura femenina opera en hogares monoparentales, la presunción de la única provisión femenina es que son esos hogares también, ¿no? Y está bien tu observación, porque por eso a mí me gusta presentar con cierto detalle la metodología, porque no necesariamente un hogar con única proveedora mujer es un hogar emancipado, sino que más bien puede ser un hogar con privaciones, un hogar donde ese único ingreso es un ingreso de supervivencia, que es un poco la situación que en muchos casos existe en los hogares monoparentales, ¿no? Mujeres que han quedado solas al mando del hogar, solas en la crianza de sus hijos o hijas, y que frente también a la debilidad de la provisión pública de cuidado, generan ingresos como pueden. Entonces, está bueno tu comentario, tu observación, justamente para que podamos interpretar adecuadamente lo que estas categorías reflejan, ¿no? María del Refugio también tiene una pregunta. Sí, no sé si querés vocalizarla, María del Refugio. Ahora leemos. Hola, ¿me Hola, escuchas? sí. Sí, sí. Hola, hola. Ahí te estamos escuchando. Ok. Sí, comentaba que recientemente, a partir de la encuesta del 2018 en México, se agregó un campo sobre la ocupación de las y los integrantes de la familia. Esto a mí me tocó estar en algunos foros sobre este proceso de la encuesta sobre el gasto en el hogar, y era interesante encontrar como cuestiones de la ocupación, por ejemplo, si son estudiantes, pero en la entrevista de la encuesta no referían los gastos de estudios, ¿no? Por ejemplo, y a partir de eso, o por ejemplo de enfermedad, o personas con adicciones, ¿no? Y fue un campo que se desdobló en otros campos que esperemos que en la siguiente encuesta se tomen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el asunto de adicciones. Porque se toma en cuenta el ingreso, sí trabaja, tiene ingreso, incluso algunos tienen un trabajo bastante formal y de alto rango, pero tienen un alto gasto en adicciones, ¿no? Por ejemplo. Perdón, no podía desmutearme. Sí, gracias María del Refugio por tu, esperen que estoy yéndome ahí. Por tu comentario, me parece que suma justamente a describir estos instrumentos que se usan para hacer este tipo de ejercicios y cómo en la práctica se van también modificando para tratar de captar mejor lo que se quiere captar. Eso es bien relevante. En las encuestas de gastos de los hogares se suelen hacer cada varios años, ¿no? Porque, bueno, también la presunción que hay es que
la estructura de gastos de los hogares cambia lentamente, a menos que aparezca una situación de shock, como puede ser a lo mejor esta pandemia, ¿no? Donde las condiciones han cambiado tanto que es probable que haya afectado severamente la composición del gasto del hogar, pero súper interesante lo que nos comentás para dar cuenta de cómo hay que afinar el instrumento para poder captar efectivamente estas complejidades. Bueno, para el caso de Argentina, el resultado, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Me avisan, me interrumpen cuando, Sí, no cuando te crean preocupes, necesario. avisa. Yo quería preguntar algo. Sí, adelante. Tania, adelante. Hola, para el caso de Argentina, el autorreconocimiento no es que me parece que no lo escuché, o sea, que la misma persona diga yo soy jefa de hogar o soy jefe de hogar y la toma de decisiones no se toma en cuenta a la hora de, o sea, la toma de decisiones dentro del hogar. Yo creo que aquí en Venezuela sí se pregunta sobre eso, quién toma las decisiones y quién se autorreconoce como jefe o jefa. ¿No lo utilizan en Argentina? No, en el caso de Argentina no está explícito la opción del autorreconocimiento, sino que la definición es la persona que el hogar reconoce como jefe, e incluso esta operacionalización no refiere necesariamente a el proceso de toma de decisiones. Es bien interesante lo que contás de Venezuela, sino que más bien es, bueno, ¿quién considera el hogar que asume este rol de jefatura? Lo que es probable que también pueda pasar es que, bueno, que la persona que responde a la encuesta de su propia opinión y entonces se autoconsidere jefe o considere que el jefe es su cónyuge. Es lo que pasa un poco con estas operacionalizaciones, que teóricamente son una cosa y luego en la práctica funcionan de otra manera. Lo que cuentas tú de Venezuela sería lo más atinado, ¿no? Pareciera que en efecto la figura de jefatura de hogar debería referir a quien tiene la posición dominante en los procesos de toma de decisiones en el hogar. Que a veces hay cierta correlación entre esta posición de poder y la provisión de ingresos, ¿no? Quien provee los ingresos del hogar puede ser, en la dinámica de poder de los hogares, la persona que tenga mayor poder para tomar esas decisiones, ¿no? Pero es algo que yo no conozco que esté estudiado de esa manera. Vale, gracias. No, gracias a vos y ahí en el chat Gabriela decía que es similar en Perú, esa operacionalización de jefatura de hogar. Adriana Vanegas también levantó la mano. Adelante, Sí, Adriana. sí, de Honduras, por cierto. Solamente mencionar que de alguna forma no solamente está eso reflejado de la autopercepción, sino que, por ejemplo, con las mujeres que nosotros trabajamos aquí en la región, que es la zona sur del país, nos sucede algo muy, muy impactante, y es que la mayoría de ellas no poseen la tenencia de tierra, sino que trabajan en la producción agrícola, por ejemplo, pero es una herencia de un familiar y ellas aún no han realizado trámites para cambiar sus terrenos a su nombre, por decirlo así. Y cuando les toca tributar, naturalmente ellas no aparecen como que son las que tributan, porque quien va a hacer los pagos y todo lo demás es el hombre o el familiar a quien estaba a favor la tierra. Y entonces cuando empezamos a verificar cuáles son los ingresos que ellas tienen, lo que ellas están proporcionando a la región o a sus municipios o a sus comunidades, normalmente observamos eso, de que ellas aparecen como que no generan nada, no tributan, no generan ningún tipo en la parte económica, y entonces al final siempre aparecen en nuestros índices que los hombres son los que generan ingresos. Y entonces ahí hay una brecha bastante fuerte de desigualdad, porque hasta las oportunidades para conseguir en un futuro créditos o conseguir algunos tipos de accesos y oportunidades no lo tienen. Y tiene que estar presente el dueño de la tierra para poder ellas hacer algún tipo de actividad. Entonces es algo que tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Pero al final, por más que se ha trabajado en esa área, ha sido bien complicado por el tema de que es más fácil llegaría a ser procesos de tributos a través de otra persona y la mujer sigue produciendo allá,
y entonces al final no se logran los resultados esperados. Gracias, Adriana, por tu comentario. Excelente la observación desde Honduras. En efecto, la invisibilización de la contribución económica de las mujeres es un continuum, ¿no? Y es importante marcar cómo los propios sistemas tributarios invisibilizan esa contribución. Y las mujeres aparecen como no generadoras de ingresos y no pagadoras de tributos, cuando en realidad en la práctica las situaciones pueden ser bien diferentes. En países donde la producción agraria es muy relevante incluso en términos de las estrategias de los hogares, este tipo de cuestiones son especialmente relevantes. Muchas gracias por el agregado de tu comentario. No sé si alguien más quiere decir algo. Creo que no, continuamos. Perfecto, entonces les comento rápidamente los resultados de Argentina, no porque me interese que analicemos en particular el caso de Argentina, sino porque quiero sobre todo marcar que los resultados de este tipo de ejercicios en la región no son contundentes en términos de marcar sesgos implícitos de género tan notorios, y que esto es justamente un llamado a, bueno, cómo podemos indagar, profundizar la indagación para poder marcar estas cosas que son menos fáciles de ver, como un poco en línea con lo que recién nos señalaba la compañera de Honduras. Bueno, tienen los resultados en términos generales, yo quisiera detenerme en algunos. Uno importante es este que figura aquí, la incidencia tributaria total del conjunto de los impuestos. En el ejercicio lo que estimamos fue la incidencia tributaria del impuesto al valor agregado y de algunos impuestos selectivos, impuestos a los combustibles, impuestos a las bebidas alcohólicas, y había algún otro más de impuesto al consumo selectivo. Y la desagregación en las distintas categorías de hogares que les mostré también se hizo teniendo en consideración si en los hogares había hijes o no había hijes. Y en casi todos los países sucedió lo mismo que en Argentina, que es que la incidencia tributaria resultaba mayor en los hogares de tipo masculino, pongo esto entre comillas, es decir, en los hogares con jefe varón, en los hogares con único proveedor, en los hogares con mayor cantidad de varones adultos y en los hogares sin hijos. Que la diferencia en la incidencia entre hogares era moderada, pero estadísticamente significativa, era pequeña, pero era importante en términos estadísticos. Y tal vez el dato relevante para nuestro análisis es que cuando se miraba la incidencia por tipo de impuesto, la regresividad del IVA, que se verificaba para todos los tipos de hogares, se profundizaba para los hogares de menores ingresos y para los hogares con proveedora única mujer. Es decir, el resultado no era contundente, y de hecho les muestro cómo presentamos los resultados. Esta es un gráfico de presentación de resultados, porque además de considerar los tipos de hogares, aquí ven todas las referencias, cada uno de estos tipos de hogares los ubicamos también por quintil de ingreso. ¿Tienen todas presente o clara la noción de quintil de ingreso como medida de distribución? ¿No hace falta que haga alguna aclaración respecto de eso? Si me los puedes recordar, que ya se me olvidó. Perfecto, gracias, Tania. Los quintiles de ingresos son formas de agrupar, en este caso, en nuestra unidad de observación son los hogares, es una forma de agrupar a los hogares según su nivel de ingreso o según su nivel de gasto. En este caso, el indicador que estábamos tomando era gasto. Lo más habitual y los próximos gráficos que le voy a mostrar toman a los quintiles de ingreso. ¿Cómo se construyen? Y los quintiles de ingreso son una medida de distribución del ingreso en nuestras sociedades. ¿Cómo se construyen los quintiles de ingreso? Se toma todos los hogares y se los ordena según su nivel de ingreso, de menor ingreso a mayor ingreso, con alguna variable de ingreso del hogar, ¿no? Ingreso total del hogar, ingreso per cápita del hogar. Y una vez que tenemos a todos los hogares ordenados,
los agrupamos en 5 grupos, por eso son quintiles, que tienen la misma cantidad de hogares. Entonces, en el quintil 1, en el primer quintil, nos van a haber quedado el 20%, porque es un quinto del total, el 20% de los hogares que tienen menor nivel de ingreso. El quintil 2 es el 20% de los hogares que le siguen el nivel de ingreso, el quintil 3, el quintil 4, el quintil 5 entonces agrupa a el 20% de los hogares que tienen mayor nivel de ingreso. Entonces, cuando miramos en este gráfico y nos paramos en el primer quintil y nos vamos hacia el quinto quintil, lo que estamos viendo son hogares más pobres y hogares de mayor nivel de ingreso. Y lo que tenemos en el eje vertical es la incidencia tributaria, que es porcentaje, cuánto pesa esa tributación en relación con, en este caso, el gasto de los hogares. Entonces, estos puntitos que se ubican entre 15 y 17,5 nos dicen la tributación representa aproximadamente entre 15 y 17,5% del gasto de los hogares. Y lo que me interesa marcar aquí es que en el caso de Argentina, Argentina tiene una estructura tributaria con peso importante de los impuestos indirectos, con un impuesto al valor agregado que tributa una tasa muy alta, 21%, y muy extendida en todos los bienes. Argentina no tiene desgravaciones importantes del IVA en los bienes de la canasta básica. Algunos bienes de la canasta básica, en vez de tributar 21, tributan 10,5, la mitad, pero son solo algunos de esos bienes. Entonces, Argentina tiene un sistema tributario con un IVA muy extendido y de alto peso, de alta carga tributaria. Entonces, la manera de entender este gráfico es, si las líneas son más o menos horizontales, que es lo que nos pasó en el caso de Argentina, quiere decir que en términos relativos, todos los quintiles de ingreso tributan más o menos lo mismo. A todos los impuestos le pesan entre 15 y 18% de su, en este caso, gasto total. Y en tal caso, lo que podemos ver aquí es qué tipo de hogares están más arriba o más abajo. Estos hogares representados por estas curvas de aquí son los hogares donde la incidencia es relativamente menor, estos donde es relativamente mayor, pero no hay diferencias muy marcadas. No es que los hogares comandados por hombres tributan el 5% y los hogares comandados por mujeres o los hogares femeninos tributan el 25%. Eso no lo hemos encontrado en los estudios de este tipo que hemos hecho en América Latina. Cuando lo que tomamos es el IVA en particular, empieza a notarse cierta regresividad, que las curvas todas muestren un pico aquí que se eleva, quiere decir que los hogares de los primeros quintiles, que son justamente lo que menor nivel de gasto o ingreso tienen, los impuestos les pesan relativamente más. Esto nos habla de la relativa regresividad que tiene el impuesto al valor agregado. Y nuevamente aquí la diferencia entre los tipos de hogares no es tan marcada, aunque sí se nota que los que quedan en este caso arriba son hogares de tipo más femenino. La cosa cambia un poco cuando lo miramos tomando como valor de referencia el ingreso, que es una medida de incidencia tributaria más adecuada, aunque hay controversia sobre esto, ¿no? Pero aquí lo que claramente se observa es la mayor regresividad. Fíjense cómo tomando la incidencia de todos los impuestos sobre los hogares por quintil de ingreso, el peso sobre los hogares de menores ingresos se vuelve sustantivamente más alto que los hogares de mayor nivel de ingreso. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué cuando tomamos la variable ingreso para medir el peso de los impuestos nos da mayor regresividad que cuando tomamos la variable gasto? Porque los hogares más pobres o de menores ingresos gastan por encima de sus ingresos. Los hogares de menores ingresos, como sus ingresos son tan insuficientes, consumen por encima de lo que pueden pagar. Lo que sucede con los hogares de menores ingresos es que viven endeudados. Endeudados con las tarjetas de pequeños créditos,
endeudados con el comercio de barrio, que le compran durante todo el mes y le pagan en algún momento, endeudados con la empresa de telefonía celular, ¿no? Estos mecanismos estas estrategias de sobrevivencia de los hogares de menores ingresos hacen que estén todo el tiempo consumiendo por encima de los ingresos que tienen. Inevitablemente, porque sus ingresos son muy bajos. Entonces, eso es lo que explica la diferencia entre los gráficos que les mostraba antes y este, que toma como variable el ingreso, y lo que queda bien demostrado aquí es la regresividad. Los hogares de menor ingreso tributan entre el 20 y el 30% de su ingreso, y los hogares de mayor nivel de ingreso tributan menos del 15%. Y esto es, a ver si estoy viendo bien el comentario en el chat, todos los quintiles tributan lo mismo me imagino en relación porcentual. Todos los hogares tributan la misma alícuota. El peso de esa alícuota sobre los ingresos de los hogares es lo que va marcando la diferencia. O sea, creo que lo explicaba la otra vez, si yo me compro esta botellita de agua, tributo, en el caso de Argentina, tributo el 21% de IVA. Y si viene una persona de un barrio acomodado de Buenos Aires, que gana más que yo, y se compra esta botellita de agua, también paga 21%. O sea, ambas pagamos el mismo impuesto, pero en relación con nuestro ingreso, a mí me pesa más ese impuesto, porque yo que tengo un modesto salario CONICET, del órgano público de investigación en Argentina, gano menos que mis conciudadanos que viven en los barrios privados al lado del río. Eso es, cuando hablamos de progresividad y regresividad, siempre lo estamos midiendo en términos relativos. Y cuando mirábamos la variable ingreso, la regresividad se hacía más notoria, y aquí el peso sobre los hogares de tipo femenino aparecía más marcada. Lo que hicimos luego fue hacer simulaciones de política. Dijimos, bueno, hay un problema con la tributación, hay una regresividad, esa regresividad se marca para algunos tipos de hogares en particular, cuando miramos algunos impuestos específicos. Vamos a simular una serie de modificaciones en la estructura tributaria para ver si con esto ganamos progresividad y beneficiamos a los hogares de tipo femenino. Y estos fueron los resultados, las simulaciones que hicimos, perdón. Simulamos ponerle una tasa cero a los bienes de la canasta básica alimenticia. Simulamos un incremento de las alícuotas de bienes nocivos, nocivos entre comillas. Simulamos aumentar el impuesto al tabaco, el impuesto a las bebidas alcohólicas. Simulamos ponerle una tasa cero a bienes y servicios consumidos por niños y niñas. Hicimos esto individualmente y luego hicimos una reforma integral sumando todos estos componentes. Y este es el resultado que obtuvimos tomando la variable de gastos. ¿Se acuerdan esa que les mostré primero, que daba todas curvas como más horizontales? Cuando hacemos estos cambios simulamos estos cambios en la política tributaria, la incidencia se vuelve más progresiva, porque ahora los hogares del quinto quintil están, en términos relativos a su capacidad contributiva, contribuyendo más que los hogares de menos capacidad contributiva. Y con estas reformas, los hogares de tipo femenino, estos triangulitos, en todos los casos quedaban dentro de los hogares que tenían la menor incidencia tributaria. No sé si les queda claro el ejercicio que hicimos y cómo se pueden interpretar estos resultados. Yo creo que la principal conclusión del trabajo que hicimos en aquel momento fue que las diferencias no son obvias, que hay que hacer análisis escarbando para poder llegar a algunas conclusiones significativas desde el punto de vista de género, y que sobre todo el impacto en las mujeres o en los hogares de tipo feminizados está dado más por la regresividad de los sistemas que por mecanismos de discriminación específica. La incidencia tributaria en
los hogares femeninos deviene sobre todo de la conjunción de estructuras tributarias regresivas en el marco de las brechas de género en el acceso a ingresos que mencionábamos al inicio del encuentro anterior. Las mujeres padecen más la tributación regresiva porque están más concentradas en los sectores de menores ingresos, y esto podría corregirse con algunas medidas progresivas en la tributación, como las simulaciones que mencionamos, donde aquí sí empieza a notarse cómo la incidencia para los hogares de tipo femenino se hace un poco más notoriamente más baja que para los hogares de tipo masculino. No sé si quieren hacer algún comentario, si les hace algún sentido este tipo de ejercicios. Son ejercicios complejos, que demandan mucho tiempo porque hay que procesar mucha información, que requieren en sus dimensiones metodológicas tomar muchas decisiones, porque muchas veces la información no está disponible y entonces tenemos que suponer las cosas que suceden, y cuyos resultados no son tan obvios. Entonces me parece que son ejercicios importantes, pero que sobre todo lo que en este campo creo yo que tendríamos que profundizar es el diálogo entre quienes miramos desde la lente de la desigualdad de género y quienes ya vienen haciendo este tipo de ejercicios de inequidad tributaria, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario en este momento. Yo creo que quizás es un poco, no sé si la palabra es difícil, ¿no? Pero uno familiarizarse con estos temas si no los ha trabajado tanto. Yo creo que lo que tenemos muchas más, tenemos conocimiento de las encuestas de hogares, pero no necesariamente de las encuestas de gasto, por ejemplo, es algo que no tenía tan presente. Y en todo caso, no sé si tú quizás de repente la recomendación debería ir más por qué tipo de preguntas son las más útiles o qué cosas deberíamos mirar aquí en adelante cuando miremos esas encuestas que nos podrían ayudar a tener esto más presente. Sí, es súper relevante tu comentario. Creo que justamente parte de lo que necesitamos que nos provean las encuestas de gastos es mayor información de qué es lo que pasa dentro de los hogares, ¿no? Cómo se distribuyen dentro de los hogares los recursos y cómo se distribuyen dentro de los hogares los bienes y servicios que se adquieren, y cómo es el proceso de toma de decisión en esos hogares. Yo creo que ese tipo de información nos permitiría afinar mucho este tipo de ejercicios, porque aquí lo que tuvimos que hacer fue un montón de supuestos y trabajar con clasificaciones de hogares que todas resultan un poco limitantes a la hora de los análisis. Entonces, pero creo que también hay que mensurar mucho en cada país en función de cómo sean los instrumentos estadísticos, qué es lo que vale la pena y qué es lo que no. Yo creo que es tanta la vinculación que hay entre regresividad tributaria y posición económica desaventajada de las mujeres, que podemos hacer recomendaciones o podemos incorporar a nuestra agenda feminista por la justicia tributaria, recomendaciones en torno a dotar de mayor progresividad a los sistemas tributarios, sin necesidad de generar evidencia tan específica, sobre todo cuando estos ejercicios pueden ser costosos, ¿no? Pero sin dudas, tener fuentes de información más refinadas nos ayudaría. Ahí Tania está preguntando en el chat si puedo repetir las conclusiones de la simulación. Básicamente lo que pasaba con la simulación era una simulación que lo que buscaba era bajar la carga tributaria sobre tipos de bienes que se presume los hogares de menores ingresos y los hogares comandados por mujeres consumen en mayor proporción. Canasta básica alimentaria, productos destinados al consumo de las niñas, y también presumir cierta penalización a consumos nocivos, consumo de tabaco, consumo de bebidas alcohólicas. Y lo que pasaba cuando
cuando hicimos esas simulaciones era que en efecto el sistema cambiaba de un sistema, en el caso de Argentina, ¿no?, proporcional, tirando a regresivo, a un sistema progresivo, donde quienes más ingresos tienen pagaban en términos relativos más que quienes menos ingresos tienen, y donde la diferencia entre los tipos de hogares se empezaban a hacer más notorias. Entonces, en el resultado de la simulación lo que veíamos era que los hogares de tipo femenino quedaban más abajo, lo que quiere decir es que tributaban en términos relativos menos que los hogares de tipo masculino. Entonces, eso es un resultado positivo en términos de ayudar a reducir las brechas de desigualdad. Por eso mi conclusión general, si abordamos el problema de la regresividad de los sistemas tributarios, estamos seguramente ayudando a reducir las brechas de desigualdad económica de género. Ahí, bueno, María del Refugio agrega el comentario sobre la utilidad que pueden tener este tipo de ejercicios para las estrategias de exigibilidad, ¿no?, a quienes toman las decisiones sobre este tipo de políticas en efecto. Otra cosa que, Gaby, ¿vos querés decir algo? Solamente pensaba en eso de, acá por ejemplo existe el impuesto selectivo al consumo con relación a las bebidas alcohólicas y al tabaco, ¿no? Pero no lo contrario, que justamente es mucho más interesante con relación a lo que dices, los productos para niñas, la canasta básica, y ahorita que estamos justo viviendo momentos de fluctuación de precios, podría ser algo muy interesante para levantar como un proceso de incidencia, ¿no? A favor de las mujeres. Absolutamente. Esta cuestión de los bienes, de los impuestos selectivos, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar a través de operar sobre la tributación sobre algunos bienes específicos, cómo esto puede tener un impacto positivo en términos distributivos? En esa línea, y me sirve tu comentario, Gaby, para unir a lo próximo que quería contar, que es algo que ya comentamos la vez pasada, que son algunas campañas que en América Latina se están dando, que buscan eximir del pago de impuesto a los bienes de gestión menstrual, a los tampones, a las toallitas. Esta campaña existe en Argentina, y el ejemplo más paradigmático es el de Colombia. Colombia inició, Colombia en el año 2018 creo que fue, tuvo una reforma tributaria, y como parte de ese proceso de reforma tributaria, una coalición de organizaciones de mujeres y feministas iniciaron una campaña pidiendo que como parte de la reforma se estableciera una exhibición total de gravamen, de impuesto al valor agregado a los bienes de gestión menstrual. En el proceso de la reforma, esta campaña no llegó a tener éxito, pero sí lo tuvo después con una serie de presentaciones judiciales ante la Corte que hicieron, y consiguieron en efecto esto, consiguieron que los bienes de gestión menstrual en Colombia pasaran a no tener gravámenes. Y les voy a volver a compartir pantalla para mostrarles algunos instrumentos de esa campaña, que quiero traer aquí el recuerdo de un comentario que hubo la vez pasada, que decían, bueno, pero ¿qué tanta relevancia pueden tener estas campañas? No es una cosa muy chiquita dentro del conjunto de la regresividad y demás de los impuestos, y creo que esa idea tenemos que mantenerla presente. Este es el ejemplo de la campaña Menstruación Libre de Impuestos en Colombia, donde el tipo de piezas de comunicación que armaron para la campaña eran de este estilo. Esta idea de pagamos un impuesto por ser mujer, pagamos un impuesto por nuestra función reproductiva, biológicamente, y acá lo que se señalaba, lo que se estimaba era cuánto era la contribución que las mujeres estaban haciendo a la recaudación por tener que consumir, porque no podían dejar de consumir, los bienes de gestión menstrual. Y esto era lo que sucedía antes de la reforma, donde el IVA era del 16% y todos los bienes de gestión menstrual pagaban la tasa completa, y lo que iba a pasar con la reforma, donde el IVA se aumentaba.
Entonces se estimaba, bueno, las mujeres colombianas están contribuyendo anualmente 343.000 millones de pesos al presupuesto público colombiano por tener que consumir estos bienes y pagar este nivel de impuestos, y con la reforma este peso iba a ser todavía más, iba a ser 64.000 millones de pesos más. Estas campañas, como lo comentamos un poquito la vez pasada, son campañas bastante efectivas en traer el tema a la discusión, permiten vincular las cuestiones de justicia tributaria con la discusión más estructural que damos en términos del rol reproductivo de las mujeres en nuestros sistemas, del aporte económico de las mujeres cumpliendo este rol. Entonces permite, más allá del impacto económico que tengan, permite traer temas claves de la agenda de las mujeres y feministas a la agenda. Y yo también les contaba cómo las compañeras colombianas que participaron en la agenda decían, bueno, fue bastante impresionante la incomodidad que les generaba a los funcionarios con los que hablábamos, ¿no? Lo que demuestra cómo este es un tema que sigue siendo un tema tabú, que a los hombres les cuesta asumir esta faceta de las mujeres y asumir que este rol reproductivo de las mujeres tiene que ser asumido también socialmente. Hay varios comentarios en el chat. No sé, Tania, si querés vocalizar eso que estás diciendo. O Gaby. Hola. Hola. Tania. Pensaba que, o sea, que con el tema de los argumentos para no pagar impuestos por la menstruación, también pensaba en el lucro que se genera a partir del consumo de los anticonceptivos que generan las farmacéuticas. O sea, cómo dar esa discusión de lo importante que es para las mujeres poder controlar su natalidad, o sea, los derechos reproductivos, y cómo eso debería ser considerado un bien de necesidad, o sea, como la canasta básica, pues, o sea, debería ser un bien al que todas tengamos acceso. Pues. Uh-huh. Eso, Sí, eso. se plantea, gracias Tania, se plantea esto mismo para los anticonceptivos, también se plantea para algunos insumos de manejo de la menopausia, que también hay cuestión de productos químicos que ayudan a regular un poco el desorden hormonal de ese periodo. Y ahí Gaby está diciendo, sin embargo, supongo que se diría que se beneficia a los laboratorios. Ahí hay un punto bien importante. Y lo último justamente que quería comentarles de la campaña, que no sé si ya se los dije la otra vez, estuve recientemente con Natalia Moreno, que fue una de las líderes de esta campaña en Colombia, y decía, no hemos todavía conseguido que el gobierno nos brinde la información necesaria para evaluar qué impacto concreto tuvo. Porque la presunción que hay aquí es que se bajan los impuestos, se quita se eximen los impuestos los bienes de estos impuestos, y entonces baja el precio en la misma proporción. Esto no necesariamente sucede así, y ahí es donde puede pasar lo que Gaby está sugiriendo, que es que el diferencial del impuesto que no se paga no llegue finalmente a las mujeres, sino que quede capturado en la cadena de producción, los laboratorios, los distribuidores de los productos. Entonces ahí depende mucho de las estructuras tributarias, depende mucho de cómo se operacionalizan los impuestos. Cuando el impuesto está metido en el precio, es menos fácil poder identificar el impacto, y es más probable que el impacto quede capturado en esa cadena de producción. Ahí está diciendo Gaby. No sé, Gaby, si querés vocalizar lo que estás Como que poniendo en el justo chat. hubo una investigación aquí en Perú porque justamente asociándolo con el tema del cáncer el cáncer uterino como uno de los principales cáncer de incidencia femenina, aquí en Perú se había dado justamente una excepción tributaria a ciertos medicamentos para cáncer que teóricamente iban a beneficiar a las mujeres. Sin embargo, se vio pues que las empresas no bajaron los precios de estos laboratorios, de estos productos, digamos, estos insumos, medicamentos, que el Estado siguió comprando los mismos precios, ergo dejó de recibir esos impuestos, ¿no? Entonces, o los privados, entonces al final no terminaba beneficiando, ¿no? Entonces ahí tendría que haber una contraparte, supongo, de vigilancia o algo así, ¿no?
Perdón, me está costando volver a desmutearme. Sí, es vigilancia, pero también es em, cómo se operacionaliza el cobro de los impuestos y el pago de los impuestos. Hay países donde cuando vos vas a comprar, en el ticket te dice este es el monto el costo del producto y este es el monto del impuesto. Cuando eso opera de esa forma es más fácil que el impacto opere directamente. Cuando el impuesto está cargado en el precio, ahí es cuando se vuelve todo mucho más opaco y puede suceder algo como lo que vos estás comentando para los medicamentos por cáncer en el caso de Perú, además de la vigilancia y el monitoreo ciudadano de mecanismos específicos de transparencia. Reitero, el impacto económico de este tipo de medidas puede no ser tan excesivo, pero sí trae un tema de justicia y sí también permite mostrar cómo este costo puede a veces ser privativo para que ciertas mujeres accedan a los bienes de gestión menstrual, lo que a su tiempo les obtura la participación en otras dimensiones de la vida, ¿no? Adolescentes que porque no pueden adquirir bienes de gestión menstrual dejan de ir a la escuela varios días al mes mientras están menstruando. Eso profundiza las desigualdades, así que en ese sentido son campañas interesantes. Bueno, ya para irme metiendo en dos últimos temas que quería tratar. Uno es el de la ilusión tributaria, los flujos financieros ilícitos y la justicia de género. Porque algo que podemos hacer es mirar la estructura tributaria y los impactos que puede tener, que son las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, pero otra dimensión bien importante de los sistemas tributarios que tiene también su dimensión de género es lo que no está dentro de la tributación, que tiene que ver con lo que los agentes económicos, las personas, las empresas dejan de pagar. Y aquí tenemos, y este concepto de aquello que se elude pagar entra en la literatura en el concepto amplio de flujos financieros ilícitos, si bien hay distintas definiciones para estos flujos financieros ilícitos. Por un lado tenemos dentro de estos flujos lo que definimos como la evasión. La evasión tributaria, como ya lo hemos dicho, es la que ocurre cuando, sabiendo que se tiene que pagar impuestos, no se pagan. La evasión es una violación a la ley tributaria. Yo tengo que pagar y no pago. O yo tengo que pagar y pago menos de lo que tendría que pagar. Por ejemplo, la evasión tributaria opera en todas nuestras economías que tienen tanto nivel de informalidad. Operan en las transacciones comerciales, operan, por ejemplo, en las contribuciones a la seguridad social. Los empleadores pagan contribuciones a la seguridad social, pero no por el total de salarios que pagan, sino que tienen una parte del salario registrado y pagan contribución por ese monto, y tienen una parte del salario no registrada por el cual no pagan impuestos. Entonces la evasión puede ser una evasión total, no pago nada, o puede ser una evasión parcial, pago menos de lo que tendría que pagar. El otro componente de estos flujos es la llamada elusión tributaria. La elusión tributaria refiere a mecanismos legales por los cuales se logra eludir la carga tributaria. Parte de las soluciones de la elusión la configuran las exenciones tributarias que estuvimos mencionando, que se implementa como incentivos. Se reduce la alícuota del IVA para las adquisiciones de bienes de capital. Si yo me compro una máquina para producir algo, entonces pago menos IVA por esa máquina o no pago IVA por esa máquina. O las exenciones tributarias más habituales, que tiene que ver con atraer inversión extranjera directa en nuestras economías que tienen problemas recurrentes de financiamiento, y entonces dicen, bueno, el Estado no tiene plata para invertir en producción de servicios, en producción económica, necesitamos el sector privado local tampoco tiene recursos, necesitamos
atraer a la inversión extranjera. ¿Y cómo lo hacemos? Dándole beneficios fiscales extraordinarios, beneficios tributarios extraordinarios. Entonces vienen las grandes corporaciones internacionales, se radican en nuestros países y tienen una exención impositiva de impuesto a las ganancias, de impuestos a las rentas, incluso de algunos impuestos indirectos por 30 años. Entonces lo que se presume es que este incentivo va a hacer que las empresas vengan y si las empresas vienen, invierten en nuestros territorios, generan empleo, ese empleo genera ingresos, ese ingreso se transforma en más consumo y así vamos recreando la virtuosidad. Los estudios lo que muestran es que estos efectos positivos no se verifican en mucha menor medida de lo estimado y que lo que sí ocurre es un desfinanciamiento de las políticas públicas. El otro mecanismo habitual de elusión tributaria es el que utilizan las grandes empresas transnacionales a través de la manipulación de los precios del comercio, lo que se llama los precios de transferencia. Lo que hacen las empresas que participan en el comercio internacional es subfacturar las exportaciones, sobrefacturar las importaciones y con eso informar que ganan menos de lo que en verdad ganan y por lo tanto pagan impuestos mucho menores. O bien, algo que ocurre mucho en América Latina, que es utilizar mecanismos de triangulación. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es un país agroexportador, algo habitual en las empresas agroexportadoras es simular una venta. Entonces se dice que las empresas simulan que tienen, que son distintas empresas localizadas en distintos lugares del mundo, y lo que hacen es simular ventas entre estas empresas que en realidad forman parte del mismo conglomerado. Y entonces hacen sobrefacturar o subfacturar según los tipos impositivos en cada país. Y con esto se hacen esta diferencia por la cual tributan, o sea, informan mayores ganancias o mayor facturación, mejor dicho, en aquellos lugares donde la tributación es más baja. Y con esto se eluden la tributación. Esto es algo muy usado por las corporaciones transnacionales. Y por supuesto también forman parte de los flujos financieros ilícitos las actividades ilícitas, los recursos generados por las actividades ilícitas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas. El tráfico de personas es tráfico tanto para explotación laboral como para explotación sexual. La magnitud de los flujos financieros ilícitos en América Latina es relevante. Esta es una estimación hecha por CEPAL de los flujos derivados estrictamente de la manipulación de los precios de comercio, y fíjense que se ubican en torno al, en porcentaje del PBI, en torno al 1,5% y 2%, y la otra línea es en porcentaje del valor total del comercio. Hablar de 1,5% del PBI, por ejemplo, es hablar de, en muchos de nuestros países, 3 veces el presupuesto de los programas de transferencias monetarias que se destinan a las personas de menores ingresos, como para dar una medida del impacto que esto tiene. Y esto es por país, la discriminación de los montos acumulados por esta manipulación de los precios de comercio, donde hay países que tienen un nivel de pérdida de ingresos tributarios por estas maniobras mucho más elevado. En un ejercicio que hicimos para 3 países de Centroamérica, tomamos el caso de las exenciones tributarias. En los países centroamericanos, esta estrategia de atraer inversión extranjera directa mediante beneficios tributarios es muy usada. Y en un estudio que hice para Oxfam, junto con compañeras de Oxfam, estimamos cuál era el gasto tributario de estos incentivos dados a la inversión. Para 3 casos nacionales, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Y luego comparamos esta pérdida tributaria, que aquí está medida en el caso de Guatemala en términos de PBI, en el caso de Honduras y República Dominicana como porcentaje del total del presupuesto público,
y lo comparamos con algunas finalidades de gasto que pueden ser especialmente relevantes para las mujeres. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, lo que el Estado dejaba de tener como ingresos por tener todas estas exenciones tributarias para empresas transnacionales que se quería que vinieran a invertir en el país, lo que se le daba de beneficio a estas empresas equivalía a casi la mitad del porcentaje de gasto público en educación, de presupuesto educativo, más que duplicaba el presupuesto en salud, y más que quintuplicaba el presupuesto en desarrollo social. Entonces, con este beneficio que se le daba a las empresas, en Guatemala se podría haber duplicado el presupuesto en salud. Imaginemos qué diferente hubiese podido ser la respuesta a la pandemia en Guatemala si se hubiese dejado de beneficiar a las empresas y se hubiese invertido esos recursos en la provisión de salud. En el caso de Honduras, esta pérdida de ingresos tributarios equivalía a 3 veces y media el presupuesto en desarrollo social, o a 1 vez y media el gasto en seguridad. Y en el caso de República Dominicana, esta pérdida de ingresos equivalía a el 66% del gasto en educación, al 126, o sea, más que duplicaba el presupuesto en salud, y equivalía a 16.647% el presupuesto del Instituto de las Mujeres. Son estos obviamente juegos, ejercicios de comparación que lo que buscan es mostrar, bueno, aquí hay una discusión que podemos dar, ¿no? ¿Qué beneficio le trae a las mujeres? ¿Y en qué medida ayuda a reducir las brechas de desigualdad estos beneficios dados a las empresas, en cambio de utilizar estos beneficios directamente en el presupuesto público? Ahí Tania dice parasitosis capitalista. Bueno, esa discusión, ¿no? Creo que es muy pertinente de cuánto el capital se reproduce gracias al gasto del Estado, ¿no? Y en qué medida los estados están gobernando para los intereses colectivos y para reducir las brechas de desigualdad, o en qué medida están gobernando para garantizar la acumulación del capital. No sé si aquí alguien quiere hacer algún otro comentario. Cierro esta parte con estas apreciaciones. Hay un trabajo que escribimos, enseguida te doy la palabra, Gaby. Hay un trabajo que escribimos con Nicole Videgain y Verónica Grondona, donde hicimos una primera aproximación embrionaria a pensar esta cuestión de los flujos financieros ilícitos en relación con la justicia de género, y concluimos estas cosas básicas. La primera es que en efecto hay sesgos de género en estos flujos en la medida en que es pérdida de recursos que podrían utilizarse para implementar políticas de igualdad o a favor de reducir las brechas de desigualdad. Que este desfinanciamiento que producen este tipo de exenciones tributarias al presupuesto público, lo que generan es que los gobiernos tengan que contar más estrictamente con tributación regresiva. O sea, el carácter regresivo de nuestras estructuras tributarias también tiene que ver con el no cobrarle impuesto a las grandes empresas, el no cobrarle impuesto a las corporaciones transnacionales. No le podemos cobrar impuestos a estos agentes económicos, entonces se lo cobramos a toda la población teniendo un IVA extendido a todos los bienes o un IVA de una alícuota muy alta. La regresividad de las estructuras tributarias de nuestros países también se explica por esta imposibilidad, o mejor dicho, por esta falta de voluntad de cobrarle impuestos a las grandes corporaciones transnacionales y a quienes más ingresos y riqueza tienen. En una actividad que estuve esta mañana, una compañera decía, los países de la región tienen alergia a cobrar impuestos a la riqueza, y creo que en ese sentido va también un poco esto. Y finalmente, otro elemento que advertimos en esta mirada sobre los flujos financieros ilícitos, viendo particularmente la dimensión de los flujos que devienen de actividades ilícitas, es que ahí había un elemento que se vinculaba directamente con la violación de los derechos de las mujeres, que tiene que ver con toda la problemática de la trata de personas,
para la explotación laboral, que involucra también a las corporaciones a través de la tercerización. Las empresas transnacionales muchas veces contratan, digamos, arman sus cadenas de valor, deslocalizando la producción. Entonces hacen un pedacito acá, otro pedacito allá, otro pedacito allá, y en algunos de estos pedacitos contratan unidades de producción. Tercerizar quiere decir esto, ¿no? Comprarle parte de la producción a terceros, y a veces lo que hacen las empresas transnacionales es contratar pequeñas unidades productivas donde hay explotación laboral. Eso pasa, por ejemplo, en la cadena textil, donde en muchos de nuestros países se contrata producción de talleres textiles que tienen trabajo esclavo, que tienen trabajadores y trabajadoras víctimas de trata y de explotación laboral. Por supuesto, la trata para explotación sexual es mayoritariamente trata de mujeres, y es una violación absoluta de los derechos más básicos de las mujeres. Y algo que advertimos es que la ruta del dinero de estos flujos financieros ilícitos provenientes de actividades ilegales utilizan los mismos mecanismos que la circulación del dinero que proviene de la evasión tributaria. O sea, las grandes corporaciones que evaden impuestos hacen circular, o que eluden, hacen circular esos recursos sobre los que no tributan por las mismas redes de estudios contables, estudios de abogados, etcétera, que utilizan los carteles de la droga, las redes de trata de personas, para hacer circular, blanquear y entrar nuevamente a la economía los recursos que obtienen de estas actividades derivadas de la violación de los derechos más básicos de las mujeres. Entonces, una conclusión importante de estos estudios, no solamente del nuestro, sino de los estudios que hay más en general sobre los flujos financieros ilícitos, es que hay que seguir la ruta del dinero. Siguiendo la ruta del dinero se puede dar con los actores claves de estas actividades, y se van a encontrar a los mismos estudios contables que ayudan con la contabilidad creativa de las grandes transnacionales que no tributan. Son los mismos actores que ayudan a blanquear estos dineros obtenidos con mecanismos ilegales. Ahí, Gaby, querías hablar y además estás poniendo comentarios en el chat. Sí, pensaba en cómo vincularlo pues ahora con nuestra situación actual de la pandemia, ¿no? O sea, tú bien has dicho que en nuestros países en general hay mucha dificultad para el cobro de impuestos. Entonces la pandemia y la crisis económica nos está permitiendo debatir estos temas, ¿no? Entonces quizás para una agenda feminista, ¿cuáles serían estratégicamente los puntos que deberíamos levantar, ¿no? Yo pensaba ya por otro lado también el tema de las economías ilegales. Acá en el Perú hubo toda una reflexión sobre la cantidad de cerveza que se compraba en las zonas de minería ilegal, que está vinculado a los campamentos mineros y a la trata de personas, la prostitución. Bueno, no sería prostitución, sería trata de personas. Y entonces toda una crítica sobre cuál es el rol ahí de la empresa, pues sabiendo que vende una cantidad de cervezas increíbles en esa zona. Se podría poner ahí un impuesto específico en esa zona. En fin, hay varias cosas que me resuenan y me parecen interesantes, pero ¿cuál sería estratégicamente por dónde empezar, quizás, ¿no? Y por ahí también el refugio hablaba de las organizaciones pro vida, ¿no? Las organizaciones religiosas que también... Sí, ahí no sé si dejaste de hablar o dejamos de escucharte. Sí, en relación con las fundaciones prohibidas, yo no conozco el caso específico de México o de Perú en este sentido, pero también suele haber mucho solapamiento, ¿no? Entre algunas organizaciones, aquí en Argentina las llamamos antiderechos, y algunas de estas actividades ilícitas, ilegales, de generación de recursos. Mucho del financiamiento de algunos de estos movimientos también proviene de estas fuentes ilícitas de recursos. Así que ahí hay varias cosas para anidar, pero un poco tomo la pregunta de Gaby para ir a lo último que quería compartir con ustedes, que es, bueno, ¿cuáles debieran ser
los componentes de una agenda feminista de justicia tributaria, que puedo en tal caso comentarles cuáles desde nuestro punto de vista debieran ser los elementos, y luego podemos colectivamente marcar un orden de prioridad, ¿no? Que era un poco lo que comentaba Gaby. Yo resaltaría algunas cosas. La primera es que la justicia tributaria es clave para cualquier agenda de igualdad. En este sentido, creo que todo lo que podemos sumar desde la mirada feminista y desde estas visiones que buscan específicamente indagar sobre el impacto de la tributación sobre las brechas de desigualdad de género, es una dimensión compartida por cualquier agenda de igualdad. Y creo que aquí hay mucho para sumar, que los movimientos feministas tenemos que articularlos, y de hecho lo estamos haciendo con los movimientos por la justicia tributaria, que ahí hay una agenda compartida. Lo segundo que quisiera marcar es algo que vine en algún sentido señalando, que es que necesitamos fortalecer la evidencia que tenemos sobre cómo operan los sistemas tributarios en relación con la igualdad-desigualdad de género, y que la producción de esta evidencia requiere trabajo, requiere indagación, porque justamente los sesgos y las brechas a veces son más sutiles, no son tan evidentes, entonces tenemos que generar evidencia más o menos compleja para poder dar cuenta de nuestros argumentos. Creo que el gran lema de una agenda feminista de justicia tributaria tiene que ser la promoción de reformas tributarias progresivas, que a la vez que doten de mayor progresividad a los sistemas tributarios, eviten los sesgos de género. Entonces, por eso es importante entender qué sesgos operan o qué sesgos podrían operar en las propuestas que construyamos. Creo que estas reformas tributarias tienen que simultáneamente buscar satisfacer al objetivo de lograr más recursos y darle más progresividad al sistema. Es importante para eso reformular la tributación indirecta en nuestros países. Nuestros países tienen un peso muy elevado de tributación indirecta y tienen la mayoría poco uso de herramientas para alterar la tributación sobre algunos bienes específicos. Yo creo que avanzar en reformular la tributación indirecta sobre los bienes de la canasta básica puede tener mucha repercusión, como vimos sobre los bienes de consumo específicamente femenino. Podemos entrar a discutir aquí qué pasa con los bienes y servicios de cuidado, qué tratamiento tributario deberían tener de manera de fomentar el acceso a estos bienes y servicios de cuidado para redistribuir parte del trabajo de cuidado. Y yo creo que la gran clave en nuestros sistemas tributarios es fortalecer la tributación directa. América Latina necesita fortalecer y reforzar los sistemas de impuestos a los ingresos y consolidar, en muchos casos implementar, impuestos a la riqueza, impuestos a la herencia. Hoy mencionaban en la actividad que estuve que solo 3 países en América Latina tienen un impuesto a la riqueza. América Latina es un país tan desigual, donde el énfasis en estas últimas décadas ha estado en expandir los programas de transferencias condicionadas de manera de hacerle llegar recursos monetarios a los hogares en mayor situación de vulnerabilidad social. Entonces son políticas para llegarle a muchas personas. Cuando por el lado de la tributación, las políticas se pueden focalizar en 10 familias, en 20 personas. O sea, las élites latinoamericanas son tan evidentes y tan reconocibles, y sería operativamente tan sencillo cobrarles impuestos a la riqueza. Obviamente lo que hay es un desafío político en poder dar esta imposición. Y finalmente, y ahora voy al comentario que está haciendo Clara en el chat, podemos incluir en la agenda feminista de justicia tributaria campañas por tributación de consumos específicos vinculados a los roles reproductivos, las que mencionamos de los productos de gestión menstrual, pero aquí podemos también incluir algunas cuestiones
más directamente vinculadas con el cuidado. Y creo que también parte de una campaña feminista de justicia tributaria tiene que montarse, tiene que articularse con las campañas por la justicia tributaria a nivel global. Y en este sentido traigo el caso de la Comisión Independiente por la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que es un movimiento global. Aquí está el link a su página de internet. Es un movimiento global que busca una reforma en el sistema de impuestos a las corporaciones que eviten estas manipulaciones que las corporaciones hacen con los precios del comercio internacional, estas simulaciones que hacen de que venden cosas entre empresas que en realidad son todas la misma empresa. Entonces, ¿qué cosas? Hay un decálogo de medidas que podrían tomarse, creo que aquí incluí, no las voy a pasar ahora, porque bueno, las pueden ver más tranquilamente, pero sepan que hay un listado de medidas concretas que se podrían que los países deberían implementar, y esta cuestión de la justicia tributaria a nivel global lo que necesita sobre todo es coordinación. Es muy difícil que un país pueda mejorar su estructura tributaria si el país de al lado no la mejora, porque ahí tenés los flujos de capitales que van siempre buscando al lugar que les dé mayores beneficios. Entonces, parte de la agenda feminista tiene que ser articulada con movimientos globales por la justicia tributaria, y esta propuesta de la comisión de ICRIC es un ejemplo. Y finalmente creo que desde la agenda feminista tenemos que tratar de mostrar cómo la tributación es parte de la macroeconomía que debe funcionar para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Cómo plantear que las políticas económicas tienen que estar a favor de la sostenibilidad de la vida y no a favor de la acumulación del capital, sobre todo cuando estos capitales tienen estas conductas extractivas, expoliadoras, y cuya lógica de búsqueda de ganancia lo que hace es permanentemente profundizar las desigualdades. Cierro simplemente mostrándole un par de imágenes de algunas de estas campañas globales. Hay una campaña global y aquí abajo están las organizaciones que han participado, aquí abajito, que cada año hacen unas jornadas de justicia tributaria de género, y estos son algunos ejemplos, están en inglés, de las piezas de comunicación que utilizan para hacer que los impuestos funcionen para las mujeres, y aquí hay un par de ejemplos específicos de las piezas de comunicación que usan, ¿no? Creo que eran 8 argumentos de por qué o qué cosas habría que hacer para que los esquemas tributarios funcionen a favor de las mujeres. Por ejemplo, parar los flujos financieros ilícitos y las prácticas tributarias nocivas que facilitan la evasión y la elusión tributaria y que están sesgadas hacia los países ricos, hacia las corporaciones multinacionales y hacia la riqueza. Y la última, este tipo de piezas de comunicación, por cada un peso recibido por los países en desarrollo a través de la ayuda al desarrollo, las remesas y los flujos que se van, más de 2 pesos se pierden a través del repago de los flujos financieros ilícitos. Ahí lo traduje mal, pero hay un argumento que sostiene, en base a evidencia estimada, que los recursos que reciben los países del sur global en términos de ayuda al desarrollo es mucho menos que los flujos que salen del sur hacia el norte en la forma de todos estos mecanismos que fuimos mencionando, y eso también es parte de lo que en estas campañas debemos enfrentar, y ahí está el link a donde pueden bajarse varias de estas piezas de comunicación. Hay un par de comentarios en el chat, no sé si quieren abrir los micrófonos, quienes los hicieron. Clara, bueno, hay uno también de Gaby. Sí, Clara, creo que está importante el ejemplo paraguayo para que todos le entiendan a qué te estás refiriendo.
No nos escucha, creo. Bueno, toma el comentario de Clara. Clara, si te desmuteas, empieza a hablar. Pero ella está justamente preguntando, bueno, ¿hay una relación adecuada entre cuánto de todo lo que se recauda tiene que ser de impuestos directos y de impuestos indirectos? Y entiendo que este 80-20 que señala para Paraguay quiere decir que el 80% de lo que se recauda de impuestos indirectos, y el 20% de impuestos directos. Ella dice es una locura, yo compartiría su diagnóstico, porque habla de un nivel de regresividad potencial enorme en el sistema tributario paraguayo. Yo creo que no hay una medida ideal. Yo creo que cuanto más proporción de impuestos directos haya, en los países de Europa, en los países nórdicos, la proporción es exactamente al revés de la de Paraguay. El 70% de la recaudación proviene de impuestos directos y el 30% de impuestos indirectos. Yo no me animaría a decir que hay una proporción que sea la adecuada, creo que eso depende mucho de los países. Lo que sí podemos afirmar a partir de lo que sabemos y de la evidencia recogida es que cuanto mayor peso tenga la tributación directa, más posibilidades de lograr progresividad y de reducir las desigualdades tenemos. Luego siempre nos tenemos que enfrentar a la economía política de estas cuestiones, ¿no? A las relaciones de poder, a las relaciones de fuerza, y en ese sentido creo que parte de la agenda es, bueno, ¿cómo creamos poder ciudadano para dar esta batalla? La batalla por la justicia tributaria es una lucha de poder, es una batalla por cambiar la lógica de funcionamiento de las economías. Y vos, Javi, ahí preguntabas si puedo dar un ejemplo con lo de servicios de cuidado. En algunos países se viene sugiriendo, por ejemplo, dar exenciones tributarias a empresas que provean servicios de cuidado para sus trabajadores y trabajadoras. Que si una empresa instala una sala de cuidado infantil para sus trabajadores y trabajadoras, entonces puede tener algún tipo de compensación tributaria. Este tipo de mecanismos pueden considerarse, pueden usarse, siempre hay que tener cuidado, me parece a mí, yo insisto siempre en esto, porque hay mucho de esto también en torno a las miradas de la responsabilidad social empresaria. Y quienes trabajamos en agendas de justicia tributaria solemos decir, la principal responsabilidad social de las empresas es pagar impuestos. Entonces, yo personalmente sería muy cuidadosa con el uso de incentivos fiscales para promover servicios de cuidado, porque puede ser mucho más efectivo que las empresas paguen lo que tienen que pagar y que el Estado provea esos servicios de cuidado. Pero eventualmente puede funcionar un incentivo fiscal para la instalación de una casa de cuidados de larga duración a personas mayores. Puede funcionar para atraer actores económicos que quieran generar servicios en ese sector. Creo que es materia para manejar con prudencia. Muchas gracias, Corina, por esta respuesta y en general por la clase. Creo que lo que se evidencia aquí es que este es uno de los temas más difíciles en términos del conocimiento que nosotras manejamos, ¿no? En términos de que es algo bien técnico y cómo hacemos para que finalmente pueda ser recogido por las demás, ¿no? Entonces, yo me imagino que tú has hecho ese énfasis en la campaña de los productos mensuales porque es una campaña concreta en la que se ve claramente un beneficio para las personas, ¿no? Entonces, quizás ahí está un poco el asunto, en buscar alternativas que redunden, ¿no? En la vida concreta de las personas, ¿no? Que puedan ser, no sé, replicadas, comprendidas, y etcétera, ¿no? Entonces, agradecerte por estas dos clases, también decirte las palabras finales, lo que tú quieras compartir, y si alguien más quiere compartir algo más, muchas gracias nuevamente. Gracias, Gaby. No, quería sumar a tu comentario. Yo creo que en efecto estos son temas que todavía resultan áridos, que muchas veces se recubren de cierto tecnicismo. Yo creo que este tema es esencialmente político, que requiere tal vez algunos saberes específicos, pero que se pueden diseminar, y creo que en este sentido, y aprovecho para agradecer y felicitar a la Tindad por este tipo de iniciativas,
Yo creo que una parte importante pasa por generar conciencia social respecto de esto y algo que vos decías es clave. ¿Cómo podemos explicitar el vínculo que existe entre todos estos temas que parecen medio estratosféricos y la vida cotidiana de las personas? Me parece que ese es el gran desafío. ¿Cómo podemos traducir todo esto en, bueno, que las grandes corporaciones hagan una triangulación cuando exportan soja, tiene una consecuencia directa en mi vida, que es, si me enfermo de COVID, no tengo un respirador artificial que me permita no morir. Creo que necesitamos hacer esos vínculos para generar la demanda social por las reformas que necesitamos en este campo. ¿Alguna tiene algún otro comentario, palabras finales? Bueno, yo quería comentarles que mientras uno más conoce, como que más sabe, más aprende, más se indigna, porque realmente le financiamos todo, le financiamos hasta los mercados ilícitos, o sea, todo se lo financiamos. Le financiamos con nuestro trabajo gratuito, pero encima es con los impuestos, o sea, es realmente muy injusto todo el sistema económico con las mujeres. Eso se los quería comentar. Gracias, Tania. Yo creo que la indignación a veces es un motor necesario, ¿no? Creo que a veces enojarnos nos sirve también para motivarnos, para comprometernos. Luego, si lo podemos canalizar bien, ¿no? Tampoco es enfermarnos de enojo, pero eso también creo que es importante generar en la ciudadanía, indignación, enojo, porque es tal cual como vos decís, es inconcebible. Entonces creo que eso es parte de lo que tenemos que conseguir, esa reacción como motor de movimientos sociales que puedan ser transformadores. Gracias, Corina. Gracias a vos, Tania, y gracias a todas por este tiempo compartido. Para mí un placer. Gracias nuevamente a la Tindad, a Vero Serafini por sumarme a este emprendimiento. Y bueno, suerte en lo que les queda. No sé cómo sigue esto para todas ustedes, pero bueno, mucha suerte y nos seguiremos encontrando en los caminos de la lucha. Gracias. Gracias, Corina. Gracias, a todos. abrazos. Ha sido una semana difícil, pero seguimos, y seguramente, bueno, ya tenemos los materiales que nos has enviado, Corina, así que seguimos igual, nos encontraremos quizás más adelante, así que muchas gracias nuevamente por tu presencia en el curso. Nos vemos a todas, chicas, nos vemos el lunes, chiques, estimadas. Bien, Gaby, gracias. Ay, qué lindo. Sí, hay que aprender para Gracias. eso estamos aquí. Chao, chicas, nos vemos.